Hola familia de Radio Arcoíris de Amor, les habla su amigo y hermano Luis Madrid desde acá, desde el sur de California, transmitiendo desde un pedacito de montaña, un pedacito de desierto. Y este es tu devocional diario, uno más entre las llamas. Bueno, amada familia, el devocional del día de hoy tendrá por nombre Siguiendo los Pasos del Maestro. Y la escritura la estaremos tomando de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Y dice así: tened en vuestro interior la misma actitud mental que hubo en Jesucristo, porque Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. Y sin embargo, no consideró el existir en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse, sino que se vació de sí mismo y asumió la forma de un esclavo, haciéndose en todo como los hombres. Y cuando vino, con una apariencia humana que todos podían reconocer, se hizo obediente aún hasta el punto de aceptar la muerte, y nada menos que la muerte de cruz. Y por esa razón Dios le exaltó y le concedió el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos y de los de la tierra y de los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amada familia, en muchos sentidos, este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Contiene uno de sus pensamientos favoritos. Su esencia se encuentra en la sencilla afirmación que hizo Pablo escribiendo a los Corintios, que Jesús, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Segunda de Corintios 8:9. Aquí esa misma idea se expresa en una plenitud sin paralelo. Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen de lado las discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales y de su orgullo y de su deseo de sobresalir, y que tengan en su corazón aquel deseo humilde, generoso de servir, que fue también la esencia de la vida de Jesús. Su exhortación final y suprema consiste en señalar al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, qué hermoso versículo. ¿Saben por qué? Porque aquí podemos entender que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su deidad, vino a este mundo para someterse en obediencia a Dios Padre. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo fuéramos redimidos, para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios Padre, para que tú y yo volviéramos a tener esa comunión con Dios Padre. ¿Sabes? Él vino a abrir el camino para que tú y yo podamos hablar con Dios Padre y podamos expresarle nuestras necesidades, expresarle en oración nuestras necesidades, nuestro clamor, nuestras oraciones y conocerle a través de su palabra. Para esto vino Jesucristo. Pero algo que me impacta de este versículo es que Jesucristo vino sí a redimirnos, sí a entregarse en rescate por nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta de nuestro Señor Jesucristo? Que Él vino a servirnos. Sí, amada familia, Él se convirtió en un servidor. Él venía a servir al pueblo. Él venía a sanarlos. Él venía a restaurarlos. Él venía a reconciliarlos. Pero lo más importante, Él vino a rescatarnos de las garras del pecado. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios, se humilló siendo hombre, para que tú y yo seamos reconciliados con Dios Padre. Un ejemplo que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo es que Él tenía compasión por las personas desvalidas, por las personas enfermas, por las personas necesitadas. Él tenía compasión porque Él decía, las veía como
personas que no tienen un pastor, como ovejas que no tienen un pastor. Jesús tuvo misericordia de nosotros porque nos miraba cómo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. A eso vino Jesucristo, amada familia. Él dejó el mayor ejemplo de servicio a la humanidad, entregándose en obediencia al Padre a la muerte de cruz, para que al creer nosotros en Él, un día no muramos, sino que tengamos vida eterna. Un día que partamos de este mundo. Amada familia, también otra cosa que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que en Él no había pecado, en Él no había orgullo, no había mentira, no había el sentirse más que los demás, cuando todos sabemos quién era Él, el Hijo de Dios, hecho hombre. Sin embargo, Él era humilde, enseñaba con autoridad, sí, pero siempre en amor. Eso es lo que podemos aprender de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, la humildad que había en su corazón, el amor, la misericordia que había para cada uno de nosotros. Amada familia, si nosotros siguiéramos los pasos de nuestro Maestro, entonces viviríamos de tal manera que la gente viera reflejado el amor de Jesucristo en nuestra vida. Que nuestro caminar sea precisamente de eso, de amor, de misericordia hacia los demás. Que haya en nosotros ese fruto, amor, paz, templanza, sabiduría, benignidad hacia los demás. Que podamos convertirnos en servidores de los demás. Y entonces podremos decir que seguimos los pasos de nuestro Maestro. Amada familia, sé que a veces es difícil, pero a medida que vamos conociendo y entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros, que solamente ha sido gracia y su misericordia, por lo cual este pecador que están escuchando hoy ha sido redimido, que sigo siendo un pecador, sí, pero un pecador redimido. Que este pecador que ustedes escuchan hoy les sirve con amor a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hemos comprendido esa misericordia y cuando también hemos comprendido ese decreto de muerte que había en nosotros y por gracia y misericordia de Él ese decreto de muerte ha sido quitado de nuestras vidas, entonces por amor y misericordia a esas almas perdidas, nosotros vamos y les hablamos de Cristo. Pero llevamos un testimonio de amor, de misericordia, de servicio para ellos que no le conocen. Y entonces podremos decir que seguimos los pasos de nuestro Maestro. ¿Saben por qué, amada familia, nosotros somos llamados cristianos? Pues somos llamados cristianos porque nos comportamos igual que nuestro Maestro. Amada familia, vamos a orar. Vamos a orar para que haya ese fruto en nosotros los que nos decimos cristianos, que cada vez nuestro carácter sea parecido más al de nuestro Señor Jesucristo y que podamos dar un fruto y que la gente nos mire allá afuera, en nuestro trabajo, escuelas, en los lugares que nosotros visitamos con nuestras familias, que ellos vean un caminar diferente, una manera de convivir diferente, que ellos puedan ver algo diferente en nosotros y que puedan decir, esta persona tiene algo diferente, no se comporta igual que todos los demás, porque seguimos los pasos de nuestro Maestro, el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Oremos, amada familia, para que haya ese también en nosotros, ese pensamiento de servicio, ese deseo de servicios a los demás, para que ellos también vengan por amor al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Amadísimo Padre, hoy te damos gracias porque hemos comprendido que ha sido solamente tu gracia y tu misericordia por la que hoy podemos abrir nuestros ojos, levantarnos de una cama y reconocer, Señor, que ha sido solamente eso, tu gracia, que ha sido tu gracia por la cual vivimos un día más. Padre bendito, te damos gracias precisamente por eso. El mayor milagro que tú has hecho en nuestras vidas es haber venido y haber muerto en una cruz por mis pecados. Amadísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo y también te doy gracias por todo aquel que ya le ha conocido. Transforma nuestra mentalidad para que pueda transformar nuestro comportamiento y que haya un fruto en nosotros: el amor, la paz, la misericordia, la templanza, la sabiduría, para poder transmitir el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Padre bendito, yo también clamo a ti por esos corazones que viven en oscuridad, que son influenciados por las ideologías de este mundo. Padre bendito, yo clamo a ti por el adúltero, por el homosexual, por la lesbiana. Clamo a ti, Señor, por el político, Señor, que no te conoce. Clamo a ti por el empresario, Señor, que a veces intenta llenar sus arcas de dinero creyendo que ahí está la felicidad. Padre bendito, yo clamo a ti, Señor, por todo aquel que dice llamarse cristiano, Señor, pero su manera de vivir es muy diferente a la de nuestro Maestro. Padre bendito, también yo clamo a ti por todo aquel creyente en la fe, que vive su fe de tal manera, Señor, que es una luz en el lugar donde se encuentra, en su trabajo, en su familia, en cualquier lugar donde Él se para, que Él refleja una luz, que Él refleja tu amor. Padre bendito, en medio de nuestras circunstancias difíciles, en medio de un mundo tan hostil como nos tocó vivirlo a nosotros, Señor, yo te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe, Padre bendito, para que podamos en tiempo de tribulación, en tiempo de prueba, en tiempo de situaciones que vienen a desafiar nuestra fe, que podamos permanecer firmes, Señor, a la roca, firmes a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.